por arrancar este programa que optimizamos para ustedes en nuestro canal de YouTube, en donde nuestra comunidad está creciendo, en donde me encanta leerlos, saber qué les parece el programa y en donde además les digo que si ustedes quieren tener proyección digital específicamente en esta plataforma, vayan con los amigos de Miravisión que son especialistas en ello. Son chulísimos y además nos ayudan a crecer. Bienvenidos a Siendo Honestos, el espacio donde cada conversación cuenta y la verdad siempre tiene su lugar. Hoy nos adentramos en un recorrido especial por lo mejor de nuestro 2024. A lo largo de este año compartimos momentos únicos, entrevistas reveladoras y temas que marcaron la agenda. Esta noche hemos preparado un extracto especial para revivir juntos los episodios más impactantes, reflexivos y memorables. Prepárense para un viaje que no solo celebra lo que fuimos, sino también lo que seguimos construyendo como comunidad. Esto fue Siendo Honestos 2024. Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Clínica Abreu, Banreservas, Senasa. La sociedad está recargada y está un poco abrumada por muchas cosas, por el egoísmo social, por la corrupción pública, por los malos liderazgos, por las colectividades que distorsionan las finalidades sociales. La gente se hastía de eso, pero ahí vuelvo al tema, eso sucede en el contexto de una cantidad de agravios sociales. Bukele, y aparte de El Salvador, Honduras, Guatemala, me voy a referir a eso, el denominado Triángulo Norte. Catherine, es que ahí no se puede salir después de las 5 de la tarde. Es que mientras una Coca-Cola aquí vale tanto, aquí en República Dominicana o hasta en Costa Rica, para poner un caso, en esos países, 3 países del Triángulo Norte, tiene que evadir obligadamente más, porque aparte de que los turnos de trabajo son restringidos, aparte de eso, hay que pagar lo que se denomina una tasa de seguridad al Estado, una tasa, aparte de los impuestos, una tasa de seguridad. Pero aparte de la tasa de seguridad que paga la población al Estado, supuestamente para que el Estado cuide a la población, los grupos criminales cobran otra tasa. Lo que le llamaban en Colombia la vacuna, para que no los roben, para que no los secuestren, claro. Pero si ese grupo criminal no es suficientemente fuerte en su liderazgo, hay que pagarle esa tasa a otro grupo criminal y hay que pagarle a los dos. Entonces, llega un momento de situación extrema en la que los poderes políticos se rinden, se sienten impotentes, permiten que haya barrios de grupos criminales que tienen sus colegios, que tienen todas sus cosas, claro, que están a la vista de la gente. Perdón, poco a poco hay que ponerle atención al tema en el país, poco a poco, ¿verdad? Aunque estamos lejos, pero atención, no podemos decir que estamos estáticos, hay que tener cuidado si hay algún tipo de deslizamiento en determinados lugares en ese sentido. ¿Tú por crees ejemplo, eso, Roberto? Bueno, en este país hay alrededor de 40,000, 39,000 o 40,000 puntos de droga. Yo te pregunto, ¿las autoridades lo conocen? ¿La policía lo conoce? Yo digo que sí. ¿Los fiscales lo conocen? Yo digo que sí. ¿El Estado los conoce? Yo digo que sí. Entonces yo voy a responder como dice mi hija más pequeña. Claro. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Comprende? O sea, hablando, ¿verdad? Crean estructuras y ayudan a la gente. Bueno, entonces, para no hablar del tema de las prisiones, sí, donde en nuestra región, y eso no excluye a nuestro país, en las prisiones tradicionales, ocurre el fenómeno impensable de que los delincuentes y los empleados del Estado son cómplices. Claro. En lugar de los empleados del Estado mantener en disciplina y rehabilitar a esas personas, lo que hace es que son cómplices para cometer delitos, que es lo único que explica que en una prisión esté llena de parábolas, esté llena de fibra óptica, esté llena de drogas, esté llena de celulares, etcétera. Si el Estado lo sabe, claro, ¿verdad? Entonces, voy al tema de Bukele, sí, que me dice, llega un momento en que un Estado, un liderazgo determinado, dice, me harté de eso. Y entonces toma una medida de choque. Esa medida de choque ha reducido cualitativamente la delincuencia
en El Salvador es una medida muy fuerte, es una medida policíaco-militar, etcétera. Naturalmente que esa medida no es sostenible si no se le anexa, si no se le agrega, no anexa, si no se le incluye un componente de gestión penitenciaria. O sea, es decir, tratamiento a esas personas, atención social a esas personas, educación para esas personas y prepararlos para que gradualmente esas personas puedan volver a la calle, porque no están condenadas, ¿cómo se llama?, a cadena perpetua, ni los van a matar. ¿El choque era necesario? El choque era necesario. Bueno, esa era la situación de El Salvador. Bien. Y las cosas hay que mantenerlas, hay que medirlas, ¿por qué? Por resultados. No. Bueno, depende. Yo soy productora de podcast también y el podcast es maravilloso por muchas razones y puede ser un calvario por otras tantas. La verdad es que el podcast no es un formato nuevo, el podcast es algo que se desarrolla de la mano del iPod a principios de los años 2000 y comienza a evolucionar. Aquí llegó tarde, como todo, pero entonces todo el mundo entiende que por el simple hecho de poder tener acceso a un micrófono y poder subirlo a Spotify o a cualquier otra plataforma, claro, que son muchas en las que puedes retransmitir, pues pueden sentarse a hablar. Es como que los muchachos se sientan en la esquina a tomarse una cerveza y todo lo que se habla ahí de manera muy laxa lo tiran en un podcast que dura 1 hora. El podcast es un formato de nicho. El podcast es un formato que debe ir a cumplir una función específica. Yo escucho podcasts, pero yo escucho podcasts de música y de antropología musical y de historias que estén atadas a la música. ¿Por qué? Porque es mi principal trabajo y mi principal entretenimiento. Pero puedo escuchar podcasts de true crime. Claro. Y vuelven los formatos de radio que fueron populares en algún Claro, momento. aquellas historias, Aquellas ¿no? historias que te Hasta las cuentan telenovelas. dramatizadas. Y la verdad Sí. es que en ese momento tú haces, digo, wow, qué novedoso. Bueno, no es tan novedoso, ya existió. Claro. El asunto es que estamos tomando un formato para contar una historia, pero el podcast es de nicho y debe ser muy específico. La gente que se sienta a hablar de un tema random y están hablando como si fuera un programa de variedades dominicano, donde todo el mundo habla de todo al mismo tiempo, Sí. no funcionan, se gastan con el tiempo. O sea, por ejemplo, esto podría ser, nosotros lo tenemos como formato podcast, o sea, transmitimos Siendo Honestos en CDN Canal 37, tenemos nuestro canal de YouTube y estamos en las plataformas de Spotify y tal, en una versión que hacemos como claro, podcast. lo cortas y lo pones solo a la conversación, por Pero, supuesto. pero ¿tendría algún sentido convertirlo en podcast? O sea, en esta conversación que tú y yo tenemos, digo yo aquí pensando para ver. Bueno, eso depende, porque tú haces un programa de televisión Sí. que tiene un fin no solamente de comunicar y de contar historias, sino también de generar dinero comercialmente hablando. Bueno, claro. Todavía en nuestro país la comercialización del podcast no está tan, digamos que tan estandarizada. Ok. Debería estarlo. Hay muchos productos y hay muchos comercios que pudieran perfectamente darle soporte a las plataformas de podcast que estén haciendo un buen trabajo, pero todavía el podcast no es un formato que se sostiene en sí solo acá en República Dominicana. Mira, yo estuve en el PRD del 2004 al 2012, de junio a junio, 8 años. Cuando Hipólito salió del gobierno, él me recomendó, Andy, vienen tiempos difíciles, yo pienso que tú debes estar en el partido, asumir un papel importante en lo de políticas públicas, economía. Después vino Miguel Vargas, y entonces trabajé con ellos dos ahí, esos 8 años. ¿Qué sucede? Que cuando tú entras en un partido político, la pasión como que te secuestra. O sea, tú sientes que y por alguna razón la objetividad hay que engavetarla. Porque el objetivo que tenía el PRD en ese momento era sacar a Leonel Fernández del poder. Pero sucede que Leonel hereda la crisis bancaria de Hipólito, hace un gobierno relativamente bueno del 2004 al 2008. Nosotros en ese momento en la unidad económica del PRD estábamos atacando, pero en el fondo, si tú analizas objetivamente, tienes que reconocer que muchas de las cosas que en el ámbito económico estaba haciendo la administración del presidente Fernández eran correctas, pero uno no se lo reconocía, porque uno en ese momento tenía el traje de político. Por mezquindad política. Por mezquindad y por apasionamiento político. Después vino del 2008 al 2012, ahí Miguel estaba jugando un papel todavía más importante en el PRD, después vino que Hipólito ganó la convención, y ahí también el ataque fue. Y entonces cuando tú lees los artículos del 2009, cuando yo empecé en el Caribe, al 2012, ahí hay una gran cantidad de artículos que cuando yo los releo ahora,
Digo, pero ¿y qué pasó aquí? O sea, este no es el Andy economista objetivo que hace un análisis utilizando toda la información disponible y da una opinión educada. No. O sea, ¿qué hacías? ¿Cogías una partecita nada más? Yo cogía lo que me convenía, posiblemente, para entrarle al gobierno Ya eso no y pasa. tratar. No, porque desde que tú sales de los partidos políticos, por alguna razón, tú recuperas la objetividad. Pero hay otras a cosas mí que la apasionan, ¿eh? pasión me mató. Entonces, ¿por qué yo pedí perdón? Bueno, porque que yo cuando leo eso yo no me siento bien. Y si lo voy a publicar ahora, yo tengo que decir, mire, yo estoy publicando esto, pero sepan que eso que está ahí, esos artículos, ese conjunto de artículos, es el reflejo de un economista que entró a un partido político, su inmadurez le impidió ponerle una muralla al apasionamiento, optó por engavetar la objetividad y este fue el resultado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quería dar? Va a haber otros jóvenes que van a venir detrás de mí, que van a ingresar a partidos políticos. Entonces ellos tienen dos opciones. Una opción era tomarme un sabático, yo no me lo tomé, o sea, yo pude haber tomado la decisión de no escribir, Claro. como hace mucha gente sensata, pero yo apasionado, no, yo voy a hacerlo todo. Bueno, ahí está el resultado. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? O que se tomen un sabático o algo que es muy útil también. Tener alguien que tenga poder de veto sobre lo que tú vas a publicar. Que sea una persona madura, mucho mayor que tú, con la que tú experiencia. Y si es un familiar tuyo, Mejor. mucho mejor. Dominicanas Got Talent fue un gran salto Sí. en tu carrera, creo que fue así. Y me decías que tu padre, a partir de ahí, fue que vio lo que tú querías que viera. Sí. ¿Cómo fue esa conversación? Él fue al lanzamiento, y el lanzamiento, él llega, es en el Teatro de Bellas Artes, y cuando él ve el montaje, para mi papá, cuando mi papá me preguntaba siempre, Tuto, ¿cuánto va a costar ese proyecto? Y yo le dije, yo le decía, no, tanto. ¿Cómo que tanto? No, pero es una locura. Y yo con Got Talent no quería tener esa conversación y le dije, papi, lo que va a costar son como 5 millones de pesos. Sí, o sea, que eso es casi en dólares lo que costó las 2 temporadas. Y cuando yo le dije 5 millones de pesos, ¿qué? Tú te estás volviendo loco. ¿Cómo tú te vas a meter en una vaina de 5 millones? Pero tú te estás volviendo loco. Entonces, él no computaba lo que era. Y cuando él llegó al lanzamiento, y yo aproveché para decir ahí mismo, este sin duda va a ser uno de los proyectos más grandes de la televisión dominicana. Por todo lo que englobaba. Era un año completo de trabajo. Sí. Eran más de 600 personas trabajando en un momento dado. Era 17 editores trabajando al mismo tiempo. Eran 200 actos que se iban a presentar en un periodo de la primera parte de audiciones y después cerca de 40 y pico de actos producidos. O sea, esto englobaba el expertise que nosotros habíamos desarrollado en televisión, en el de espectáculos y en el de cine, porque había que hacer un storytelling de cada una de las historias. Claro. O sea que nosotros nos embarcamos en este sueño, en esta locura, sin saber realmente que era el Everest que estábamos haciendo de la producción de cine, de televisión. Y entonces mi papá, cuando vio todo lo que esto representaba y me vio en un escenario diciéndolo en público, él no pudo estar más orgulloso. Me escribió una carta bellísima, porque mi papá tampoco era mucho de decírmelo. Él prefería escribirlo y mandármelo. Y ahí ya yo dije, ok, check. Y tengo Check. una foto lindísima donde él me estaba hablando antes de salir, después de salir de decir eso, él me decía, acuérdate que esto es una burbuja, mijo. Acuérdate de esto, que esto es una burbuja. Que celebra este momento, pero esto es una burbuja. ¿Dónde tienes esa carta? Esa carta la tengo en mi email y la tengo impresa porque esa fue la única que no me la escribió a mano. Esa me la mandó escrita pero después todos los boches eran a mano. Todas las boches de mi vida eran a mano, están todas esas cartas ahí.
con el timbrado de Televisa y el show del mediodía. ¿Y las tienes? Sí, todas. ¿Las guardaste todas? Las tengo ahí todas y yo sé de las pelas que me dieron, de esto, del boche de esto y todas las cosas que yo viví con él. Y esa fue la mayor lección. Esto es una burbuja. Esto es una burbuja. Y realmente es. O sea, Una burbuja. ahora mismo yo puedo estar sonando y en 3 meses ya no es. Entonces, no, lo que me mueve a mí es la aventura del próximo proyecto. Bueno, mira, yo de verdad, la frase no es mía, es de un gran político mexicano que es Manlio Fabio Beltrones, un hombre brillante y con una experiencia política extraordinaria, quien alguna vez me dijo: Mauricio, uno nunca elige a su sucesor sino a su verdugo y tiene que saber si le da un bisturí o un machete, porque si le da un bisturí te hace una laparoscopia y si le das un machete es un sangrero. Y entonces hay muchos casos, en todas las ocasiones siempre hay uno de los dos, o bisturí o machete. ¿Y por qué? Porque quien gana una elección, así sea tu candidato, el día que toma posesión es el presidente y las decisiones las va a tomar él. Y entonces sabrá si quiere continuar algunas políticas, pero lo va a hacer a su manera. Claro. O sea, lo va a hacer desde su visión y su perspectiva. Yo no conozco ningún presidente títere que haga lo que le dice el titiritero. No existe eso. Cada uno asume la presidencia y una vez que la asume, como se decía antes, muerto el rey, viva el rey. Entonces yo creo que de todas maneras o hay laparoscopia o hay sangrero. Entonces hemos visto en algunos casos, aquí hubo sangrero entre Danilo y el presidente Fernández. Sí, se convirtieron y en en Colombia entre Uribe y Santos, y en Ecuador entre Correa y Lenin Moreno. O sea, siempre hay sangrero, pero hay otros lugares donde no. Hay política de continuación, pero con una visión propia de quien acaba de ganar la presidencia. ¿Vas a participar en la campaña del 28? Te iba a contestar eso. Mira, yo por ahora, mi cliente es el presidente Abinader. Yo no voy a meterme en ninguna campaña porque yo creo que a esto lo que hay que ponerle es orden, sobre todo en el partido. Ya hay muchas aspiraciones, pero hay que ponerle orden. ¿Cuántas hay? No lo sé, digo, pero son legítimas todas. Sin o sea, duda. todo el que Pero quiera se sabe que hay participar, muchas, sí, hay varios. Y hay talento para hacerlo, pero el presidente, yo creo que él mismo ya anunció que se quiere reunir con los que aspiran para poner una serie de reglas y de protocolos de cómo manejarse y que el partido no termine en una gran división interna. Claro, porque además muchos de ellos son funcionarios. Claro, entonces lo importante es hasta cuándo vas a ser funcionario y a partir de cuándo dejas de serlo si de verdad tu aspiración, si quieres salir a hacer tu campaña. Porque ahora lo importante es el legado del presidente, el legado que puede dejar este gobierno y lo que puede trascender después de tanto trabajo y de esta reelección. Ahora lo que toca es dejar las transformaciones y las reformas que se necesitan. ¿Tú te quedas con el presidente Abinader hasta el último día? Hasta que él me diga a dónde caminar, porque yo creo que al final él va a terminar diciendo, este partido, y se van a poner todos de acuerdo, vamos a apoyar a un candidato o a una candidata, no se sabe, pero lo importante es que una vez esa señal exista, digo, no sé si me van a llamar, pero creería que van a pensar en que algo hice bien, ¿no? Y entonces seguramente voy a participar, pero antes no lo voy a hacer. Yo recuerdo en el año 2013, hago el ejercicio porque creo que fue la última vez que fui a votar a Venezuela. Yo estoy inscrita para votar en Venezuela y ahorita vamos a poner en contexto lo que van a significar esos 7.8 millones de venezolanos, que por supuesto no todos son votantes, no todos son electores por el tema de edad, etcétera, pero que no van a poder necesariamente participar. Grandísima mayoría no va a poder participar. Pero recuerdo esa elección del 2013, una Venezuela muy movilizada, el candidato era Enrique Capriles Radonsky, en el momento en el que acude a la elección en contra de un Nicolás Maduro que acababa de ser nombrado tras la muerte de Hugo Chávez. Entonces yo recuerdo una Venezuela movilizada. La pregunta para mí es, ¿qué cambió? Desde el punto de vista no de la movilización de la gente. Yo lo que pregunto es, ¿qué cambió? ¿Cambiaron las reglas del juego o no? ¿O de verdad aquí hay cosas y sobre todo señales de quien tiene el control estatal de que aquí puede pasar algo diferente? Hay un caso que cambió. ¿Qué cambió? En el 2013 habían cuotas para los partidos políticos para lograr movilización. Se le pedía a los partidos que movilizaran. Se decía con tiempo y se demandaba camisas, se enviaba toda una logística para lograrlo.
En este momento no es posible. O sea, los partidos antes podían movilizar y ahora no pueden Y hacerlo. ahora está movilizándose la gente. Y de forma muy, digamos, muy genuina. Y lo vemos en cada una de las expresiones que ha logrado expresar, digamos, los diferentes videos de las redes sociales. Sí. Cómo la gente se moviliza con la esperanza. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, un Turén en Estado Portuguesa, pueblo de mi papá, pueblo que siempre ha sido pro-chavista. La movilización natural de la gente, en motores, caminando, expresándole a María Corina esa esperanza de que ella, digamos, represente ese cambio. Porque vamos a hacer un análisis también que ha cambiado, ¿no? María Corina ha sido la única política en Venezuela que ha tenido un discurso coherente en la forma de ser, en la forma de expresarse. Más bien, esto último que viene haciendo es lo menos coherente. Es decir, está hablando de la negociación. Sí, ha sido lo menos coherente que ha venido haciendo. Eso no es de ella, eso no es tradición de ella. Eso no es parece tradición de ella. Así como también hay que reconocerle el liderazgo a Manuel Rosales, que siempre ha mantenido, tratando de mantenerse en el tema electoral. En María Corina siempre ha sido el mismo discurso. Pero ha sido un discurso adaptado también a una condición en la que Venezuela perdió la esperanza en un momento. Cuando hablamos del 2018, 2019, 2020, no sé si pudiste ir a Venezuela en esa época, pero la desesperanza en Venezuela era muy fuerte. Claro. La gente caminaba, Nelson, sin digamos, como de forma automática, como robots en la calle, como tengo que sobrevivir. Se recupera un poquito la economía, después de que bajas al foso, subes un poquito, respiras un poco más de aire y la gente empieza a cambiar. Y ahora vemos una Venezuela que está subsumida en la misma situación, un país dolarizado, que ahora siente la esperanza de que puede cambiar. Y como María Corina ha dicho, hasta el final. Y ella explicaba muy bien qué es hasta el final. Hasta el final es hasta que podamos cambiarlo todo. Yo espero que gane, que se gane, que la oposición gane. Yo creo que están todas las condiciones. Pero recuerdo que te dije, pero yo no analizo desde el deseo. Yo no analizo desde el deseo. Cuando yo hago análisis soy crudo y debo tratar de ser crudo, porque cuando tú vas a un laboratorio y te dicen que el colesterol está alto, no te dicen que el colesterol está alto. Y dije en aquella ocasión, en este encuentro aquí contigo, siendo honesto, algo así como, pero espero de todo del régimen chavista. Y dije también, los cubanos están adentro, controlan los organismos de inteligencia y es posible que hagan lo impensable para quedarse en el poder. Termino de citarme para lamentablemente decirte que sucedió esto. Digo lamentablemente porque no es lo que queremos, pero fue lo que pasó. Fue lo que pasó y uno analiza eso. La situación fue torpe. Quiero felicitar al Centro Carter, que ha dado una muestra de veeduría profesional, imparcial, detallada de los sucesos en Venezuela. Ahí explica con profundidad. El Centro Carter, quiero decirlo, tiene autoridad, tiene una profunda relación y vínculo con Venezuela. Quiero recordarle a los amables televidentes que en el año 2002 se arma la Mesa de Negociación y Acuerdo de Caracas, coordinada por el Centro Carter y por la OEA. Con participación de Leonel Fernández en esa ocasión. Sí. Y en aquella ocasión, el Centro Carter, con Jimmy Carter a la cabeza, y mis amigos Francisco Díez, que fue el coordinador de la mesa, William Ury, socio y profesor en Harvard, gran amigo, todos colegas del mundo de la negociación. Yo colaboré con ellos incluso. En aquella ocasión, el Centro Carter, como diríamos, pone arriba de la mesa una opción de ganancia mutua. Y la opción de ganancia mutua fue el referendo, el famoso referendo revocatorio. Se discute, se negocia cómo va a ser ese referendo y culmina con un proceso electoral de la decisión o no de un referendo. Claro. En aquella ocasión, 2002-2003, el
gran parte del pueblo venezolano estuvo molesto con el Centro Carter porque decidió ser veedor del proceso electoral del referéndum. Sí. Y lo avaló, dijo que estuvo bien hecho. Es decir, el Centro Carter tiene años trabajando en Venezuela, tiene una autoridad moral importante y ahora, al pasado de los años, con los vínculos que tiene, ha dado un reporte sobre este proceso y ese reporte habla con claridad de todos los errores, de todas las trampas y de todos los procesos no santos que se dieron en Venezuela recientemente. Yatzel, ¿qué pasó en la elección? Por ejemplo, escuchaba a Ricardo Hausmann que decía que el gobierno decidió robarse la elección. Sí, bueno, primero el Centro Carter, que como bien menciona el profesor, tiene un amplio historial en Venezuela, al punto de que ese proceso del 2002 al 2004, que el doctor Leonel Fernández en su artículo Mi presencia en Venezuela resume cuando se le invitó como facilitador en aquel entonces, al haber dado una opinión favorable, 20 años después, frecuentemente se escuchaba a todos los integrantes del chavismo decir nuestro sistema está avalado por el Centro Carter. Entonces, al emitir esa opinión, se cae uno de los principales, vamos a decir, soportes de la propaganda. Ahora, tú estás haciendo una pregunta concreta, directa, clara y precisa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se proclamó de manera unilateral a un ganador sin que exista resultados que así lo avalen. Y, de nuevo, probablemente los tres que estamos aquí sentados teníamos y mantenemos un deseo en una dirección. Sin embargo, seguramente los tres que estamos aquí sentados somos demócratas, que sabemos que si eso no es avalado por una participación popular verificable, entonces lo que nos tocaba era aceptarlo. Aún nos pareciera detestable el resultado. Correcto. No obstante, en este momento no se ha revelado absolutamente nada, al punto de que países que uno pensaría tendrían quizá no necesariamente afinidad, pero por lo menos algún tipo de cordialidad con las autoridades chavistas, han expresado que esto es inaceptable. Pero ha sido un trayecto que también me sienta rápido ahora, pero muy trabajado, palmo a palmo, paso a paso, con etapas bellísimas, con experiencias inolvidables y de mucho aprendizaje para mí. Y echando la vista atrás, yo solo puedo decir gracias. Esa es la verdad. Es difícil quizás resumir en pocas palabras lo que son 40 años de trabajo, porque hay muchas personas que aún no comprenden que detrás de esta pantalla, que a veces se ve horizontal, pero que ahora también hay mucha gente viendo en vertical, hay muchos sueños, hay mucho esfuerzo, sobre todo de las personas que se dedican, como creo que has hecho, como estoy segura que has hecho durante tantos años, con esta dedicación, con este respeto por el público, que yo creo que es vital. Si pudieras resumirnos, Lisette, hay una Lisette que fue la que empezó, que no es necesariamente la que está hoy acá, y estoy segura Nada que no. ver. Esa Lisette que empezó, Salvo la esencia. ¿cómo lo pensaba? ¿Cómo pensaba que iba a ser este camino? La verdad es que no lo visualizaba en aquel momento. Para mí lo importante eran dos cosas. Sí. Uno, aprender y formarme en lo que comenzaba a ser mi nuevo oficio, porque yo ingresé ya siendo una arquitecta recién graduada y ejerciendo. Y dos, construir una imagen, como ya era de exposición pública, acorde a mi formación moral y que fuera siempre una referencia, sobre todo para mis hijos. Y de paso, pues para la sociedad, si así podía ser. Entonces esas eran mis dos premisas fundamentales. Y la verdad es que tengo que decir que hasta yo misma me he sorprendido de cómo fue la evolución o cómo ha sido, porque uno nunca termina de adecuarse, de aprender, de crecer, de desaprender. Y me siento satisfecha, la verdad, sí. ¿Hubo algo en el camino que tú imaginaras que iba a ser realmente diferente? ¿O tú pensabas que el trayecto iba a ser tal cual? Esto es como todas las carreras, pienso yo, que tiene sus subidas y bajadas, que es como aquella campiña que uno ve tal vez una montañita muy elevada y esa es la que tú pasas más fácil, y una que quizás tú dices, por ahí voy a pasar como si nada. Te da muchísimo trabajo. Tú sabes que una de las cosas que yo aprendí, por suerte,
a relativa temprana edad, es decir, siendo muy joven, fue a fluir con la vida. ¿A qué me refiero? Y de hecho el ingresar en este oficio fue una buena muestra. A darle el frente a las oportunidades y nunca rechazarlas a priori, sino si van acorde con mis principios y mis creencias, pues lanzarme. Y eso me ha traído como resultado aprendizajes, realizaciones, logros y satisfacciones. También momentos difíciles que me han servido para reevaluarme y hacer los ajustes necesarios para seguir adelante. Porque no todo es hacia arriba, como decías tú, hay momentos difíciles. El Código Penal que nosotros tenemos es de 1884, pero ese código de 1884 es una traducción del Código Penal haitiano del 1826, que nos llega a través de la ocupación. Lo que quiere decir que real y efectivamente nuestro código, si bien fue traducido y adaptado por una comisión de notables juristas en el 84, en el 1884, realmente tiene una estructura que viene de la codificación napoleónica del 1810. Eso se traduce a que nosotros estamos combatiendo el crimen con lo que el legislador de hace 200 años entendía era el crimen. Y eso es muy ilustrativo porque en los últimos 15 años, quizá 20, la tecnología ha tenido un avance que ha desbordado la creatividad incluso de los escritores de ciencia ficción de hace 20, 30, 40, 50 años. Lo que quiere decir de nuevo que el legislador de hace 150, 200 años atrás jamás iba a poder entender lo que hoy es un delito, por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, cibernético, el ciberdelito, como se le quiera llamar. Entonces, las leyes en países donde el Congreso funciona de manera adecuada se van actualizando, no según la necesidad de política, sino según lo que marca la política criminal del Estado, en el caso de la materia penal. Y por eso, si bien es cierto que ese código napoleónico de 1810, que en el 26 llega a Haití y que en el 84 se traduce a nuestro país, en Francia, por ejemplo, fue evolucionando de manera adecuada, nosotros sencillamente nos encargamos de ponerle parches que sí se han dado y que a veces funcionan y otras veces no. Ahora bien, tenemos ahí tipos penales tan novedosos como necesarios. Correcto. Y yo pongo un ejemplo. Vamos a empezar a hablar de lo bueno del código, Claro, ¿está bien? y el mejor ejemplo es la estafa piramidal. Ok. En los últimos 3 años, post pandemia. Que por cierto, a mí me han querido involucrar recientemente con una cosa de esa, ¿tú sabías? No sabía. Aprovecho, siendo honestos, para reiterar esa denuncia que hicimos esta misma semana. Ya la Procuraduría de Delitos de Alta Tecnología está notificada de que hay un grupo de personas que han hecho un fanpage y entonces agarran una entrevista como esta de nosotros, que yo hice con Nuria Piera, y escriben una cosa totalmente distinta a lo que nosotras dijimos, en donde tratan de que nosotros estemos hablando de eso, de una plataforma piramidal de criptomonedas con la que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Eso es un delito. Eso es un delito cibernético y además es un delito moral, identidad, etcétera. Eso es un muy buen ejemplo para comenzar quizás a describir algunos tipos penales que trae la ley nueva o que tendría la ley nueva y que son beneficiosas para nosotros como sociedad. Hasta ahora, las estafas piramidales se benefician de la ignorancia y de la necesidad del pueblo dominicano. Personas que se venden de manera cosmética, de una forma bien interesante, le promueven a personas que tienen necesidades la posibilidad de generar ingresos rápidos, sencillamente aportando un monto X y en poco tiempo. Cuando eso pasa, y tenemos muchos ejemplos en los últimos 3 años, pero cuando eso pasa... El caso Mantequilla, por ejemplo. El caso Mantequilla es un buen ejemplo. Ya es muy tarde cuando explota, porque cuando explota es porque el esquema piramidal ya se rompió. Claro. Y como las pirámides se nutren de los ingresos que van entrando y con eso van pagando, vendiendo una imagen de solvencia, el día que eso deja de suceder es que ya no hay dinero. No, y que hay mucha gente ya defraudada. Las víctimas ya no tienen siquiera cómo poder enfrentar eso económicamente porque sus ahorros normalmente ya están dentro de ese esquema delictivo. En el caso Mantequilla ocurrió algo muy ilustrativo y era que la Procuraduría decía, pero es que no tenemos denuncia, no tenemos querella todavía. Y no podemos actuar sin eso, porque en la confección actual de ese delito existe una acepción de acción pública e instancia privada. Eso quiere decir que el afectado, yo, la persona que se afectó,
tiene que ir a la Procuraduría, a la Fiscalía, depositar una denuncia o querella, y así la denuncia o querella poder al fiscal, y el fiscal junto a mí puede iniciar su investigación y luego procesar esa persona. Pero no lo puede hacer a motu propio. No, y si la persona deja de ir, el caso se cae. Claro. Entonces, cuando tú le pides a una persona de casos recursos que perdió sus ahorros, que pida permisos en el trabajo para ir a 17 audiencias por los grandes desplazamientos que tenemos en nuestro país, y además de eso, que invierta dinero en un abogado, normalmente esos casos quedan impunes. Lo que promueve entonces el Código Penal que está en el Congreso ahora mismo es, no solamente te describe el tipo penal, que es lo correcto, te describe agravantes, sino que además dice que es de acción pública. Eso quiere decir que ya el Ministerio Público ve algo en Twitter y puede interesarse en llegar, investigar y procesar aún sin el acompañamiento de la víctima. Pero hay un tema todavía más interesante sobre el caso que tú me mencionas, y es que también se tipifica el robo de identidad, el tratamiento de datos y el uso de esos datos sin consentimiento de las personas. Claro, o sea que ahí habrían 4 delitos, por ejemplo, en lo que me pasó en estos días. Ahí tendríamos 4 delitos nuevos, y si a eso le sumamos que el código también genera la posibilidad del cúmulo de penas, tú tendrías la posibilidad de, cuando tú identifiques a los infractores y el Ministerio Público te acompañe en esa investigación para acusarlos, que no sea solamente la pena aplicable por uno de ellos, que es lo que se utiliza ahora, que se elige el más grave, sino que ahora tú pudieras tener un concurso de penas que se sumen hasta el máximo de 60 años, como se tiene ahora mismo, lo que evidentemente no solamente es un disuasivo para el infractor, que dice, mejor no lo hago porque ahora la pena pudiera subirme hasta 60 años, sino también que permite que la víctima, la persona afectada, pueda entrar a la justicia con muchísimas más herramientas en ese sentido. Eso es algo que se puede ver como algo positivo, y algo que incluso legisladores que no acompañan la promulgación de la pieza han dicho, es cierto, el Código Penal tiene muchos caramelos buenos entre un grupo de caramelos podridos o no tan buenos, por decirlo de alguna manera. O sea, es cierto que se ha hecho una renovación legislativa que es necesaria, que es más que necesaria para ustedes litigar en tribunales. No, y yo diría que más que necesaria es un clamor social que ni siquiera las personas entienden que lo están haciendo, porque el ciudadano de a pie constantemente está siendo afectado por situaciones jurídicas que ni siquiera sabe que no tienen respuesta. Y cuando el código las integre al tracto jurisdiccional y normativo, yo soy de lo que pienso que incluso la misma Cámara de Diputados o el Senado debería comenzar una labor de divulgación, que la gente entienda cómo esa pieza les beneficia, porque la discusión lamentablemente se ha polarizado en temas que son muy importantes y son también deudas legislativas, pero que de una forma u otra arrastran un sentimiento de que si eso no está en la normativa, nada sirve dentro de la normativa. El tema del cúmulo de penas. He leído a un par de colegas tuyos a los que yo respeto enormemente, uno de ellos Cristóbal Rodríguez y también el profesor Salcedo, que hablaban sobre el tema del cúmulo de penas y cómo, según ellos refieren, hay evidencia suficiente que establece que no necesariamente porque uno tenga un cúmulo de penas altísimo y que por más que usted le ponga más años, usted va a lograr el fin último, que es bajar el índice de criminalidad o evitar que la persona delinca. ¿Cómo ves tú el asunto del cúmulo de penas dentro de este código? ¿Crees que es necesario? Yo pienso que el cúmulo de penas le da al juzgador herramientas para tener un rejuego al momento de imponer una pena según cada caso. Y pienso también que 60 años es demasiado como tope a la suma de esas penas. Yo soy de lo que pienso que la política criminal no debe ir orientada a tener penas que incluyan una privación de libertad más alta, sino a que sea más eficiente en qué hacer con ese individuo luego de que fue apresado y ya está cumpliendo una condena. A nivel de poder económico, pero si nos vamos organigrámicamente, el Ministerio de Salud Pública debe ser la cabeza de todas las instituciones que se han creado, como el SNS, el Promesecal, SENASA ya es más seguro privado, otro esquema, pero por ejemplo la Adidas y todas esas instituciones que son dependencias de salud pública, pero sin embargo trabajan trabajan independientes como si no tuvieran un acuerdo mutuo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una institución
que es la que te compra los medicamentos, que es la que te compra los materiales gastables y es la que te equipa todo lo que tiene que ver la farmacia del pueblo, ya tú le estás quitando un poder económico fuerte a salud pública, que dice, no, yo sé que tengo el dinero, yo sí que tengo las reglas. Claro. Lamentablemente suena feo, pero es así. Igual, por ejemplo, también con el SNS, aunque el director que está haciendo un gran trabajo porque no es una institución fácil, pero el poder que se le creó en el gobierno del PLD fue tanto el poder que hubo hasta conflicto en ese momento entre el Ministerio de Salud Pública, que en ese momento era Sánchez Cárdenas, y el director del SNS, porque estaban prácticamente midiendo fuerza. ¿Quién tiene más fuerza? Y no debería ser así. Entonces, yo no estoy diciendo que está mal la forma del organigrama de que el SNS se controla de los hospitales y los nombramientos médicos, de que Promescal las compras de medicamentos, que la DIDAS la queja de los pacientes. Yo creo que todas esas instituciones son necesarias. Ahora, yo sí creo que deben respetar la jerarquía organigrámica que tiene para poder llevar una paz armónica y poder lograr los objetivos fundamentales, porque cuando tú tienes una institución que es el mismo objetivo, trabajando por un lado, y tú tienes la otra trabajando para otro lado, con diferentes intereses, con diferentes objetivos propios, entonces no vamos a llegar al objetivo que estamos buscando, que es eficientizar el sistema de salud de la República Dominicana. Una de las labores más importantes que han hecho ustedes en la clínica Cruz y Minian ha sido, ahí en Cristo Rey, durante tantos años de trabajo y con la fundación también, ha sido atender a mucha gente que siente que van a hospitales y no les resuelven. Que sienten que tienen casos complicadísimos y los desahucian. Dicen, vaya para donde el doctor Cruz y Minian y que ya le resuelvan. El hospital. Sí. Ahora yo me he enterado que no somos un hospital, somos una clínica exacto, privada, que somos una clínica. que eso es bueno destacarlo, porque la gente nos ve a nosotros como que si fuéramos un hospital y va buscando esa solución que le son cerradas las puertas en otros lugares, o que les son violentados los derechos, o que no tienen acceso a la salud. Exacto. Porque la ley lo dice, la ley de seguridad social, y especialmente la de salud, dice que la salud debe ser un derecho universal y no un privilegio. Pero todavía hay parte del país, de la República Dominicana, que es un privilegio tener una salud digna y de calidad. Y de verdad que la humanización estamos tratando de que no se privatice. Y eso es algo que lo estamos viendo que está pasando y que es lamentable. Ahora yo me he enterado, y me lo vas a contar en la próxima parte, que tú estás aspirando a la presidencia de Andeclip. La Asociación de Clínicas Privadas y Hospitales, sí, estamos aspirando. Es una decisión que hemos tomado en conjunto con un grupo de clínicas aliados por un mismo objetivo y por un mismo bienestar de la salud de la República Dominicana. De verdad que hemos visto que la salud privada no va por un buen camino y queremos ponerlo por ese camino y que tenga participación en la política pública para el bienestar del paciente. Ahora me vas a contar por qué. Y me vas a contar la lucha que ustedes van a emprender si es que logra la posición. Además, ¿cuánto tiempo tienen los directivos que están? Todo eso me lo dice ahora. Dame una pausa. Ya venimos con más. Estoy siendo honesto hoy con el doctor Luis Cruz. Ya regresamos. Está con nosotros un muchachito de... podemos ponerme los lentes. Un muchachito de Villamella. Un muchachito realmente de Villas Agrícolas. Sí. ¿Tú naciste en Nueva York? Sí, eso... Tú sabes que yo digo Villamella, porque Villamella es mi adolescencia y me marca mucho por eso, allá en Buenavista Primera. Pero en realidad, todo antes de porque nos mudamos a Villamella como con 15 años, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Sí. Duré poco en Villamella, pero me marcó. Pero en realidad es Villa Agrícola. Claro. ¿Entiendes? Villa Agrícola, la Respaldo Diera, algo así, la 32, por ahí. Sí. A 32, y yo de chiquitico era muy inquieto porque me estaba haciendo mi hermano un cuento los otros días de que yo me metí en una comparsa de Alibaba. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo así? Una comparsa de esas de carnaval que bailan. Sí. Y yo siendo un carajito me metí, me puse una arete de mami, una vaina. Y teatro, la vida es tan fuerte que por cosas de la vida presentaron parte del carnaval en televisión. ¿Y quién fue que salió en primera cámara? Tú mismo. Ella me cuenta, pero yo no tengo memoria, que la pela que me ¡míralo ahí! Y yo dije con los aretes de mi mamá y toda la cosa, bailando Alibaba. Eso era algo bien... O sea, pero era sano. Sí, porque es una comparsa de baile. Claro, Y entonces a mí siempre le quitaste los aretes a tu mamá y te fuiste a bonchar. No, porque tú tienes un turbante. Exacto. Y una cosa como de eso de flow árabe. Sí. Y siempre me incliné por el lado de eso y la pintura. De hecho, por eso en muchas cosas ilegales, el logo... ¿Tú mismo lo hiciste? Sí. Yo lo hice con un plato allá en Villamella. Agarré un plato,
hice la mira, ¿Sí? que es inspirado ese logo en Public Enemy, que es un grupo de rap que también me marcó. Entonces, yo en ese momento era tampoco eso que grafiteaba en la calle. Sí. Y dije, ilegales. Entonces, ¿cómo debe ser el logo? Porque de hecho una publicitaria importante hizo el logo muy bonito, pero yo decía, no, yo voy a hacer el mío. Y yo pensé como cuando uno rayaba en la calle, que uno estaba mirando el que está ilegal. Entonces, por eso que el logo tú lo ves que es como tembloroso. Exacto. Y quedó aperísimo, la mira, el logo hace como un graffiti. Yo como siempre he estado bien involucrado en lo que es todo lo creativo. O sea, tú has estado involucrado en todo el proceso de creación de Ilegales, desde el día cero. Sí, las composiciones son mías. Claro. Sí tuve ayuda para el concepto. Cholo fue parte importante para eso, que yo no entendía en ese momento. Imagínate, yo vengo de la calle, bueno, en La Morena, Fiesta Caliente, se dan cuenta que uso franela. Tenía una boina, ¿no? Bueno, sí, pero salía con el acero por aquí. Ajá. Era como tú dijeras los guaguabones ahora, o sea, era calle. Era otro lenguaje, pero y Chelo me decía, hay que pegar arriba, hay que cambiar esto. Y comenzó a ver. ¿Qué significa hay que pegarla arriba para los que no Él decía que teníamos que pegar arriba porque siempre el de abajo está mirando para arriba, quiere pertenecer, algo así me decía él. Claro, que fuera aspiracional. Sí, exacto. Entonces, fíjate que a diferencia de los otros grupos de nuestra generación de Merengue House, nosotros éramos como los fresas. La gente nos veía así. Pero yo no lo entendía. Yo decía, no, porque yo soy rap, esto. Y él me jalaba y me decía, tranquilo. Entonces nos puso unos body, que yo me sentía raro. Sí, yo me sentía raro. Estaba fuerte. ¿Y cómo te llevas con las críticas? Porque cuando se lanza siempre la noticia del censo, hay gente que, bueno, por ejemplo, nosotros felicitamos la iniciativa, sí. Había que hacerlo, ¿no? Y de hecho creo que la ley manda que se haga cada 10 años, sí. Cosa que no se había cumplido cuando dijeron censo, dale, todo el mundo, vamos arriba. Sí. Pero en lo que ese proceso comenzó a avanzar, empezaron las críticas agridulces, empezaron a levantarse todos los sectores. ¿Cómo te llevas tú con la crítica? Bueno, mira, yo creo que es parte del proceso. No podemos... y de hecho, en estos días participé como de una protesta que se hizo, yo era jefa de delegación en Colombia en un congreso y hubo una crítica, una performance. Bueno, eso es parte del proceso, o sea, yo no puedo agarrar solamente lo bueno, lo que no es tan bueno también es parte. Y creo que todo el mundo está, siempre que sea una crítica constructiva, que no se lleve al plano personal. Si son con el plano personal, yo digo, bueno, no conmigo, o sea, fuera yo y hubiera sido otra persona, pues es lo mismo. Entonces, eso no, como que no le hago mucho, trato de no hacerle mucho caso, y si le hago caso, o sea, procuro que la escuche la persona que tiene que darme una recomendación sobre eso, ¿verdad? Porque yo no puedo, eso es como el médico, o sea, tú vas donde el médico, si tú vas donde cualquiera, porque tú tienes un dolor, cualquiera te puede decir cualquier cosa, pero el que está capacitado para darte es un médico, un especialista. Entonces yo en eso, por ejemplo, con el equipo de comunicación, cuando llegaban un montón de cosas, decía, a ver, escuchen y díganme a mí qué es lo que yo tengo que tomar de eso, porque yo necesitaba estar enfocada en un proceso, en el caso del censo y en el caso, ¿verdad?, de las cosas que sigo ahora, que demandan de que una institución responda en función de los recursos que ha recibido para hacer, ¿verdad? Y esto tiene que ver con, inclusive, y como tú decías, hemos estado juntas en las aulas con todo este tema de la gestión pública. La gestión pública, no aquí solamente en República Dominicana, yo he vivido también en otros países y es un poco parecido, o sea, lo público siempre se lleva como, bueno, para cuando se pueda, cuando se hace, esto siempre lo hemos hecho así, no hay por qué cambiar, no importa, te mata 4 años, ya no, después en 4 años ya se va. No, pero a ver, nosotros somos una institución, somos servidores y servidoras públicas, pero estamos aquí para cumplir una función que tiene que redundar en un beneficio para la ciudadanía, que paga impuestos, ¿verdad?, que espera también un ejercicio de derechos, que el Estado es garante de ese derecho y donde los gobiernos pues actuamos en función de contribuir a que el Estado pueda hacer su papel. Entonces, ahí te encuentras, yo le digo, bueno, porque a veces la gente de la oficina me dice, ay, mira lo que están diciendo, no sé cuándo. Digo, bueno, pero es que nosotros no vamos a poder controlar nada de eso. O sea, ahí lo dicen y el que tenga una crítica y que quiera venir y fundamentalmente yo lo escucho y hablo
siempre y cuando sea una crítica ¿verdad? Fundamentada en el trabajo técnico que estoy haciendo, pero no en sí, yo no como mí como persona, porque no soy yo como persona lo que está en juego. Aunque soy una persona, o sea, soy una funcionaria y estoy haciendo una servidora pública, y es desde ese tema que yo creo que cualquier cosa debería cuestionar. Siendo honestos, llegó a ustedes gracias a RICA, Clínica Abreu, Banreservas, Senasa. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y, por supuesto, tu canal de YouTube.